¿Qué pasa, autóctono, como lleva la mañana del jueves? Os voy a decir lo que yo pienso de todo este tema de las aceitunas. Que yo toda la vida he comido aceitunas y tengo olivos y voy a comer aceitunas este año, si Dios quiere. Todo este tema de las aceitunas, la culpa la hemos tenido siempre nosotros. No nosotros, bueno, nosotros, porque siempre hemos sido los extremeños y la gente de esta zona, que las aceitunas y los productos no se paguen como se tienen que pagar. Pero ahora se está reivindicando mucho y quieren hacer mucho y van a hacer mucho. Pero tened cuidado con lo que vais a hacer porque van a volar muchos paros. Y todos sabéis, si sois de esta zona de Urde y Sierra de Gata y por aquí, como yo soy de aquí autóctono, llevo toda mi vida aquí, Jordano con J, que aquí no hay ingresos, no hay dinero. La mayoría de la gente cobra el paro, echa aceitunas sin declarar, pone aceitunas a nombre de fulano, a nombre de citano, porque es la única manera que tenemos de sobrevivir en esta zona. Si empezamos a apretar, que queremos contrato, que queremos todo legal, muchas familias no van a poder coger aceitunas, porque a nombre de quién las van a poner, como se haga todo legal. Aquí el problema que tenemos es ese, que al no poder legalizar todo, porque el olivar también sabemos que no da aceitunas todos los años y tampoco se paga para poder vivir de él, la gente tiene que tener otros ingresos, igual que personas que están trabajando con desbrozadoras y tengan una cosecha de aceitunas. Si tú declaras todas las aceitunas a Hacienda, vosotros sabéis lo que tenéis que pagar a Hacienda, lo que tenéis que devolver, las becas que os van a quitar, que nos van a quitar. Pensadlo bien antes de hacer las cosas. A mí me da igual, yo soy autónomo. Mira, me ha llamado uno de Vitoria que me trae un camión lleno de Cuba, que le meta las aceitunas y él me trae la sal y se las lleva directamente, quito al intermediario si quiero. Yo lo mío lo tengo bien vendido, pero pensar que hay mucha gente que está cobrando el paro. Y pensar que el problema es ese, el problema es ese. Que si se declara todo, si todo se hace con contrato, ¿dónde van a echar esa gente las aceitunas? ¿Quién le va a comprar las aceitunas si tienen que ir todas declaradas? De sobra sabes todo igual que yo, y cuando vas a los puestos te dice con o sin. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, con lo que se reivindica, y sobre todo gente que no tiene apenas aceitunas, gente que tienen 4 aceitunas y que ni le importa, que son los que más voces dan. ¿Entendés? Los que más voces dan son los que tienen 4 aceitunas. Vosotros mira los fuertes a ver si dicen algo. Porque saben que la cosa está mal, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Que esta comarca se vive del paro y del PER, todos lo sabemos. Entonces, si queremos una cosa legal, se van a quitar muchos paros y se va a quitar mucha hacienda. Aquí el problema es ese, el problema lo tenemos nosotros, que nunca hemos luchado, no nosotros, nuestros antepasados que han luchado lo que han podido, sí. Pero aquí la cosa está así. Como todo se haga con contrato y todo legal, van a sobrar muchos paros. Y mucha gente que tiene finca las va a tener que dejar. Aquí te dan la finca a los ricos y tú lo que trabajas para ti. Aquí las dan en Santibáñez, en Cadalso, en todos estos pueblos, nos las dan los ricos. Yo tengo fincas de ricos que me las tienen dadas. Tú límpialas y lo que saques para ti. Claro, y tú estás cobrando el paro y eso lo haces a horas extras. Pero el problema es que si se declara todo, como quieren algunos, se van a quitar muchos paros, que a mí me da igual, porque yo soy autónomo, yo y mi mujer. Y yo lo mío lo tengo bien vendido, lo digo. Mañana mismo viene uno de Vitoria, me ha dicho, me trae unas cubas, que meta las aceitunas y me trae la sal. Y se las lleva ya preparadas. Pero hay que pensar en muchas familias que viven en este entorno, muchas, y mucha gente, que por culpa de la clase política, por la culpa de la Extremadura que tenemos, se ven obligados a estar cobrando el paro, a tener que estar cogiendo aceitunas regalar, para venderlas sin declarar, para que no te quiten el paro, que es los únicos ingresos que tienes. Y si estás trabajando y declaras todas las aceitunas, tienes que pagar Hacienda una brutalidad y te quitan las becas. Así que tanto que me odiáis los que estáis ahí y tanto que sabéis, os digo que a mí me da igual, yo soy autónomo. Y yo tengo compradores que me la compran. Ahí me traen 2 trailers de Cuba que las voy echando a las cubas. Y sin cribar. Pero hay que pensar y ver cómo está la comarca. Está totalmente arruinada. Y si vamos a apretar mucho, mucho, al final van a decir los compradores, vale. El otro día me lo dijo a mí un comprador de aceituna de aquí, de zona norte, en Montehermoso. ¿Sabéis lo que me dijo? Que la culpa era de los agricultores que llegan allí y le dicen, yo las quiero sin declarar. Que eso lo hemos tenido que hacer todo, yo también lo he hecho, todo el mundo lo hemos hecho, porque sabemos cómo está el sistema. Así que
Esto del sistema del olivar va a quedar para 4 profesionales que se dediquen a ello y son a los que se la van a pagar bien. Pero mientras tanto hay muchas familias que viven así y hay que tener mucho cuidado con lo que se remueve y con lo que se hace. Porque aquí los que más hablan, yo lo he visto, no tienen ni olivos. Muchos no tienen ni olivares. Así que vosotros, a mí me da igual, ya os digo, pero que es una pena que tenga que estar la gente cobrando el paro y echando aceituna a nombre de unos y de otros porque aquí no hay ingreso en esta comarca. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola. Y al que le duela, que le duele. Si no, a todos esos que van a las reuniones, empezar uno por uno. Tú, ¿a qué te dedicas? Tú. ¿Qué le dijo el rey Neolida a los espartanos? ¿Qué sois espartanos? Que dijeron todos soldados. Y a una reunión dije, ¿qué os dedicáis? No, yo estoy cobrando el paro. No, yo estoy con una desbrozadora. Yo estoy... ¿Cuántos olivareros declarados al 100% hay? Pocos. Pues entonces hay que pensar en toda esa gente. Que si apretamos, toda esa gente va a pasar muchas calamidades y va a haber mucho menos dinero en Sierra de Gata y Urdes que el que hay. Es así, es la dura realidad, pero la realidad es así, al que le duela, que le duela. Como sigáis así, ya veréis. Muchos paros fuera. Tú sin declarar, y como se empiecen a coger todas las aceitunas declaradas, que se declaren todos los kilos que se coja cada agricultor a su nombre, se van a quitar becas. Hay que pagar a Hacienda. Andaros al loro. Y os digo que a mí me da igual, yo las mías las tengo bien vendidas. Yo para unos 30.000 kilos que cojo los tengo bien vendidos. Pero que hay que tener vista, que se puede hacer mucho daño a mucha gente. Que paséis un buen día y ahora insultar y decir lo que os dé la gana, que a mí me da igual. Yo lo mío lo sé defender. Pero jamás haría yo hacerle daño a gente como se va a hacer, como siga esto para adelante. No se cogen, hay todo con contrato. Pídele a cada agricultor que firme un contrato, a ver cuántos quieren. Claro, es que es muy bonito decirlo. Venga, que vayan al puesto. Vosotros pensáis que... Pero que aquí todo el mundo, la inmensa mayoría vive del paro, que lo sabemos todos. Y el que no vive del paro está para que una desbrozadora hecho un negro y coges 4 aceitunas y luego tienes que pagar a Hacienda un dineral y te quitan la beca de tus hijos. Eso es lo que hay que defender. Primero todo eso, para que luego ya se llegue a luchar por un producto, por unos precios justos. Es que estamos haciendo una cosa que se va a cometer aquí una catástrofe al final, como los de los puestos digan que todo el mundo con contrato y todo declarado. ¿Qué hace la gente con las aceitunas? Echan unas cuantas, las otras no. Todo el mundo sabe que cogemos más de 30.000 kilos cada uno. La mayoría más de 30.000 kilos. Así que pensarlo bien. Y eso de echarse a nombre del abuelo, andar al loro, porque a mí me hacen muchas inspecciones, porque por suerte y por desgracia, la gente por envidia siempre me están denunciando. Y cuando te hacen una denuncia y tú te echas las aceitunas a nombre de un abuelito, cuando te vienen los de Hacienda te dicen, ¿dónde están aquí los contratos de la gente que has tenido trabajando? Porque no se creen que un abuelo coja él solo 30.000 kilos de aceituna y trabaje en una finca. ¿Sabes? Que esto puede llegar a ser una catástrofe de denuncias, de quitar paro, de quitar becas y de quitar de todo. Así que con mucho temple y pensando en toda esa gente que os podéis cepillar por una mala decisión. Os dejo hoy que está para llover, de aquí de Extremadura a la Dura, un Jurdano con J. Y yo soy Jurdano con J. Recordadlo.